Deco ha fet unes declaracions a Portugal on diu que el club, el projecte, l'equip necessita un canvi profund, que el mètode està esgotat i que s'ha de trencar amb el passat. Estàs d'acord com a culer, més enllà d'entrenador? Però on ho ha dit això, Deco? No. No és el que a mi em comunica. Ell creu molt en el model, creu molt en l'ADN Barça, ell ha jugat aquí a més, no és el que em comunica a mi i evidentment no puc dir res més, no sé. En el video pasado donde expresé que a mí personalmente me gustaría que el presidente Laporta presentara su dimisión por una cuestión de que no tiene claro quién debe de escoger como director deportivo, pese a que tiene claro que debe hacerle caso al director deportivo. Como digo, pues no tiene claro quién debe ser el que ocupe ese puesto, ha puesto a Deco ahí, entonces ha demostrado que es un arma de doble filo, porque si escoge un buen director deportivo basado en sabrá Dios en qué, pues tendremos la suerte de gozar de una época como la que nos dio Chiqui. Y por supuesto, si tienes pues la desgracia de que escoge un Deco, pues vamos a tener momentos como los que estamos viviendo ahora. Bien, dije eso de que me gustaría que Laporta pues ahora sí que presentara su dimisión. Me gustaría que se fuera del Barça y que por supuesto hubiera elecciones, y dejé en claro que esto era más que nada porque hay un buen candidato a suplirlo, que en este caso sería Víctor Font. Si no tuviéramos opciones y tuviéramos por una parte a Agustí Benedito, Bartomeu, Rosell y sobre todo Toni Freixa, pues claro que nuestra situación es complicadísima porque prácticamente no hay candidato que sea partidario del modelo Barça. Todos estos candidatos que yo estoy mencionando son del modelo Floren. Entonces claro, en un caso así estaríamos contra la espada y la pared, pero no es el caso. Entonces, como si hay un buen relevo, me gustaría que Laporta presentara su dimisión. Muchos culés lo quieren así, de hecho muchos están hablando de una moción de censura. Y Laporta está ganándose más enemigos al, digamos que, perder a la gente que le apoyaba. Entonces, entre ellos yo, por supuesto, porque se me hace una vergüenza sinceramente esto que le están haciendo a Xavi, pero bueno. Lo que quiero decir es que, a lo que quiero llegar es que uno me puso en un comentario que quien debe irse en realidad es Deco y no Laporta. Y bueno, quiero hablar un poco de esto. Ya dije que para mí quien se debe de ir prácticamente es Laporta, por el hecho de tener claro que tiene que hacerle caso al director deportivo, pero no tener en claro quién es el director deportivo que debe mandar. En base a qué criterios tienes que escoger tú un director deportivo. Y por supuesto, pues mi aterrador, mis nervios, que estoy titiritando de los nervios de que pues por alguna extraña razón se fue Mateo Alemán y Jordi Cruyff y ahora ha llegado Deco, el cual ya hemos puesto estas declaraciones aquí, que llegó a decir que Guardiola no inventó nada y que el mejor entrenador de la historia es Mourinho, y comentamos que podría ser todo esto básicamente pues desde el rencor y pues básicamente porque Guardiola le echó junto con Ronaldinho, etcétera. Pero bueno, el chiste aquí es que por el simple hecho de no saber quién debe ser director deportivo y quién no, está demostrado que es un arma de doble filo, y yo no quiero tener un arma de doble filo en el Barça porque es arriesgar demasiado, y por ende me gustaría que Laporta dimitiera, obviamente junto con Deco tal, pero como sé que Laporta muy probablemente no va a dimitir y que se va a aferrar se va a aferrar a su puesto y con garras, uñas y dientes se va a aferrar ahora sí que a la poltrona como pueda, pues vamos a hablar de pues esa posibilidad, ¿no? Que me pusieron en los comentarios, y es que en realidad Laporta no se tiene que ir, Deco se tiene que ir. Ya digo que para mí se tienen que ir los dos, pero en caso de que yo tuviese que conservar uno, conservaría a Laporta y evidentemente escogería en que se fuera Deco. Bien, y ahora quiero explicar una pequeña anécdota que llegó a pasar en el pasado aquí en el Barça, que es más o menos hablando como por el año 2005, y es que en el año 2005 es bien conocido, o no tan conocido por muchos, que Rosell y Bartomeu dimitieron de la junta directiva de Laporta. Cabe aclarar una cosa, y es que es bien conocido, sí, que tanto Rosell como Bartomeu dimitieron de la junta de Laporta. Sin embargo, no se tiene tan en claro todo el contexto de lo que realmente pasó. Para los que no sepan, o especialmente los que sean culés desde hace poco tiempo, pues básicamente el expresidente Rosell, de Sandro Rosell, de 2010 a 2014,
y el expresidente Bartomeu de 2014 a 2020. Pues estos dos presidentes estuvieron básicamente en el Barça antes en la junta directiva de Laporta. ¿Sabrá Cristo por qué Laporta los puso allí? Desconozco la razón, pero bueno, el chiste es que les puso allí. Y realmente Laporta empezó con una junta directiva, pero terminó con otra junta directiva. Porque realmente durante todo su mandato se dio oleadas de dimisiones masivas, especialmente en 2005 y 2008. Y el asunto aquí es que en 2005 tanto Rosell como Bartomeu y uno que otro directivo dimitieron de su junta directiva y terminaron yéndose, terminaron yéndose del Barça tal, y se fueron a la oposición. Y más tarde en 2008 le hicieron una moción de censura, la moción no prosperó por muy poco y ahí es cuando la mayoría de directivos dimitieron, ¿no? Porque tenían en claro que no los quería el barcelonismo, entonces ellos dimiten, pero Laporta dijo que no. Laporta se queda, tal. Sin embargo, vamos a hablar de por qué Rosell y por qué Bartomeu dimitieron en 2005. En 2005 tanto Rosell como Bartomeu dimitieron de la junta directiva de Laporta y del Barça, básicamente porque tenían diferencias ideológicas con el presidente, en este caso Laporta. Y es que por una parte Rosell y Bartomeu era conocido de que querían... Bueno, vamos a empezar con el contexto. En 2005 estamos hablando de básicamente unos 2 años con unos cuantos meses de Laporta en el mandato, entró en 2010. Año 6 meses, año rozando ya casi los 2 años de mandato. Le cabe aclarar que en la temporada 2004-2005 estuvo Frank Rijkaard y ya en la 2003-2004 y 2004-2005 estuvo Rijkaard hasta 2008 y durante todo ese mandato en general pues Rijkaard en su primera temporada lo hizo lo hizo muy bien desde el punto de vista de que mejoró al equipo, pero aún así el equipo estaba mal, o sea, no es como Xavi que llegó aquí unos 3-4 meses y empezamos a meter de 4 en 4, no, fue una temporada completa, básicamente donde peligramos absolutamente todo, no competimos por títulos, estamos regresando del pozo más profundo en el que se ha metido el Barça durante todo este segundo milenio o segundo milenio por así decirlo, y en general de lo que va del siglo. Es decir, es una crisis horrible. Y por supuesto, pues la crisis no se iba a resolver de la noche a la mañana. Mucha gente en general en ese periodo, hasta antes de que el Barça empezara a levantar su cabeza, pues digamos que quería a Rijkaard fuera. Ya saben, esta tendencia de Dios mío, quiero ya los títulos, Dios mío, que no sirve, hay que cambiar. Básicamente esta ansiedad, esta tendencia a querer cambiar y tirar absolutamente todo por la ventana porque bueno, quieren los títulos ya. Entonces básicamente fue lo que sucedió. Muchos querían afuera a Rijkaard, Laporta dijo que no, y ahí es donde está el punto de discordia. Laporta entre escoger tenía muchas voces en general. Tenía por una parte la voz de Rosell y de Bartomeu, que por supuesto ya sabemos de qué estilo son, que su modelo, como lo dijo Laporta en el debate de 2015 a Bartomeu, el modelo de ellos es el de Floren. Y por otra parte estaba pues el asesor deportivo no oficial, que ya sabemos que era Johan Cruyff. Y por otra parte estaba pues Chiqui Begiristain, el actual director deportivo del Manchester City con Guardiola. De cara a todo esto, tenía que escoger una persona y en este caso, pues le hizo más caso a tanto al director deportivo y al presidente de honor, que en ese momento creo que todavía no era presidente de honor. Bueno, ya saben, asesor deportivo no oficial. Y por otra parte estaba Bartomeu y Rosell. Desconozco en qué se basó, pero por alguna razón se dio una serie de casualidades, porque ya está demostrado que no fue causalidad, que fue casualidad, pero el chiste es que sí una serie de casualidades y por alguna extraña razón correctamente decidió apostar por en este caso pues Johan y Chiqui. Y a partir de allí, pues bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Rijkaard evidentemente terminó la temporada y ya la siguiente Liga y Champions. A partir de ahí llegó Guardiola, todo empezó a ser una fiesta, el mejor Barça de la historia. Llegó Messi, llegó Xavi, llegó Iniesta, Puyol, Víctor Valdés, y después llegó Piqué, Dani Alves. Bueno, empezó la fiesta, ¿no? En pocas palabras. Porque el proyecto, evidentemente porque el proyecto prosperó. Entonces, este es el asunto.
En 2005 teníamos un problema de que los resultados todavía no se estaban dando porque el proyecto necesita tiempo y necesita paciencia, pero mientras no llega tienes que aguantar, y ese es el momento más difícil porque es cuando absolutamente todo el cártel de terrorismo mediático te empieza a criticar, la gente se desespera, están desesperados todos, y ahí es donde simplemente se basa en una palabra: aguantar, aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Y prácticamente pues fue lo que hizo Laporta. Laporta, si en algo acertó, fue en eso, en aguantar, en aguantar, en aguantar. Y de cara a eso, pues digamos que entre escoger a Roseli Bartomeu y escoger por una parte a Johan y a Chiqui, pues decidió apostar por Johan y Chiqui y no hacerle caso a Roseli Bartomeu. Es aquí cuando dimitieron, se fueron a la oposición en 2005, y unos 3 años después, cuando se dio el fin de ciclo de Rijkaard, es cuando empezaron ahora sí pues a hablar de que supuestamente el Barça necesitaba un cambio de modelo, que tenía que dejar de aferrarse al pasado. Bueno, lo que escucharon al principio de Deco, que hay que dejar de abrazar el pasado, que hace falta un cambio, que hay que evolucionar, que no sé qué tantos. Y básicamente pues incluso Bartomeu llegó a pedir el voto para la moción de censura, porque es votar no al ADN Barça en general, al modelo de Begiristain, de Chiqui, de Cruyff en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que dimiten, como digo, por esa diferencia ideológica, y ya después se van a la oposición y intentan hacer una moción de censura y no sale. Bueno, el chiste aquí es que más allá de esto, ¿a qué quiero llegar contando esta anécdota, haciendo tirón de archivo? A lo que quiero llegar es a que en 2005 Laporta tuvo que escoger, cuando el proyecto estaba tambaleando por los resultados, tuvo que escoger entre ese cambio de modelo u otro, y escogió en este caso, por supuesto, pues creer más en Rijkaard, creer más en Chiqui y creer más en Johan, y prácticamente pues hacerles caso a ellos, y a Roseli Bartomeu no hacerles caso. En consecuencia de esto pues se dio una gran serie de éxitos. ¿Por qué? Pues porque básicamente Laporta apostó por el modelo Barça, por el modelo que nos había hecho grandes. Entonces básicamente por eso, por volver a utilizar la receta que ya nos había funcionado. Esa fue la clave. Ahora, Laporta, si nosotros comparamos esta situación, es muy parecida a la que tenemos ahora. La de 2005 es la que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en un proyecto saliendo del pozo. Tenemos por una parte la voz de Rafa Yuste, que da la sensación de que es quien más apuesta por Xavi, porque es quien más, entre comillas, lo ha defendido. Es el que dio la cara en los medios y dijo: perder tiene que tener consecuencias, pero con sus matices. También, por supuesto, está Xavi. Es decir, ha pasado de ser Johan y Cruyff y Rijkaard, en este caso, Chiqui, Cruyff y Rijkaard, ahora ser Rafa Yuste, y por otra parte Xavi, por otra parte estar Deco, y en general, pues quien sea que apoye a Deco, cosa que no lo sé porque no estoy allá dentro de la junta. Y el chiste aquí es que volvemos a tener esta situación, un proyecto emergente viniendo de un pozo y que está tambaleando y que la gente está desesperada, pues por impaciencia simplemente. Entonces Laporta está en esta misma situación. En 2005 yo había pensado que Laporta había escogido porque era alguien sensato que sabía quién sí debía manejar el proyecto y quién no. Pero ahora, viendo lo que ha hecho, de que ha escogido a Deco de director deportivo, tenemos bastante en claro que Laporta no tiene claro quién debe ser director deportivo. Tiene claro una cosa, que es que se le tiene que hacer claro caso al director deportivo, pero no sabe quién debe ser, porque no cualquiera vale para ese puesto. Es muy diferente un Chiqui a un Deco, es muy diferente un Jordi Cruyff, un Mateo Alemán o incluso un Puyol a un Deco. O sea, son cosas muy diferentes. Y ese es el problema con Laporta, que tiene buena fe, pero perdón que lo diga así y perdón por Laporta, porque yo mismo lo he apoyado, pero es que está siendo incompetente. Podemos resumirlo en buenas intenciones, malas políticas. Está siendo un presidente incompetente. Entonces esto lo único que nos deja claro es que en 2005 se dio simplemente o porque tenían más peso o por una serie de casualidades. O sea, no fue causalidad, fue casualidad, lo cual le da todavía más mérito a esa etapa, porque si no hubiera sido por esa casualidad de que él los hubiera escogido, pues estaríamos en otro caso muy diferente, porque no se hubiera dado la época de Guardiola y por ende no se hubiera dado la de Luis Enrique, no se hubiera
dado la época de títulos de Rijkaard, no hubiéramos visto prácticamente triunfar a estos futbolistas, Xavi no hubiera triunfado y por supuesto seguramente Xavi no sería la leyenda que hubiera sido, entonces por ende no estaría hoy aquí. Entonces el chiste aquí, y por supuesto tendríamos menos títulos, entonces el chiste aquí a lo que quiero llegar es a que Laporta está en esta misma situación otra vez. Antes estaba Rosell y Bartomeu, ahora está Deco, y por otra parte antes estaba Johan y Chiqui, ahora está Rafa Juste y está Xavi. Está en esta misma situación y yo repito, para mí se tienen que ir los dos. Para mí se tiene que ir Laporta y Deco. Deco por anti-guardiolista, anti-cruifista, anti-ADN Barça. Y Laporta pues básicamente por no tener claro quién sí debe ser el presidente y quién no. En una situación normal donde no hubiese relevo de un candidato de ADN Barça, pues evidentemente no sería lo mejor que dimitiera. Porque si las opciones simplemente son la de la oposición, pues no hay nada que hacer. Sin embargo, aquí cabe aclarar una cosa, y es que en efecto sería el peor contexto, pero en este caso no estamos en esa situación, porque sea relevo, que en este caso, repito, en un principio sería Víctor Font. Entonces, por ende, esa es la diferencia por la cual yo puedo llegar a pedir la dimisión de Laporta o no, por la misma situación, dependiendo si hay relevo o no. En este caso sí, entonces la pido. Pero como sé que, repito, Laporta no va a dimitir, que se va a aferrar a la poltrona como pueda, como pasó en 2008, para bien o para mal, pues básicamente lo que puedo decir es una cosa: si Laporta no va a dimitir, al menos tiene que volver a escoger bien, porque quieras o no, al principio le hacías caso a Jordi Cruyff, Mateo Alemany, y como estaban en sintonía con Xavi no pasaba nada, pero en este caso Deco no lo es. Entonces, por supuesto, tarde o temprano Xavi también va a empezar a decir: yo quiero esto, esto y esto, y el director deportivo te va a empezar a decir esto: yo quiero esto y esto y esto. Es decir, va a haber un choque en el que se van a confrontar ambas partes y vas a tener que volver a escoger. Y es aquí donde estamos en el momento otra vez en 2005. Es aquí donde estamos en 2005 y donde tenemos otra vez un momento decisivo. Estamos en un momento tan decisivo como lo tuvimos en 2005. En 2005 fue un momento decisivo y prácticamente de ahí se dio todo lo que se dio 2006, 2009, 2011, 2015, toda la época más gloriosa de la historia del Barça. Estamos en esa misma situación en donde ahora tenemos que escoger y por supuesto tenemos que nos estamos jugando prácticamente una de las épocas más gloriosas del Barça, solo que no lo sabemos por la impaciencia y por supuesto pues porque todos quieren a Laporta afuera. Entonces estamos en una situación tan exageradamente decisiva como en 2005. Entonces lo que nos dice la anécdota de 2005, lo que nos dice la moraleja de 2005 es: hazle caso a quienes tienen el modelo Barça, la receta que nos ha funcionado. Deco tiene la receta que nos ha funcionado al decir que Guardiola no ha inventado nada, que el mejor es Mourinho, demostrado que es mouriñista, antiguardiolista, es decir, que su modelo es el de Floren. Al tener también por otra parte ¿cómo se llama? Al tener por otra parte también este señor estas palabras de: el Barça tiene que dejar de abrazar el paso y que necesita un cambio, pese a que haya dicho que no, que lo tergiversaron y que no sé qué. Tiene a este señor de director deportivo y por otra parte tiene a Xavi. Entonces, si nosotros nos funcionó escoger a quienes tienen nuestra receta que nos funciona, y por otra parte está y la receta también fue no hacerle caso a los que no tienen nuestra receta, ¿cuál es entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues la historia nos dice que tenemos que hacerle caso a quienes tienen nuestra receta, el ADN Barça, que son Xavi, y en este caso da la sensación de que Rafa Juste, porque lo ha defendido, y por supuesto, así como en 2005 se fueron ellos voluntariamente, ahora Laporta tiene que tener personalidad y cargarse a Deco como director deportivo. Y bien, o traer otra vez a Jordi Cruyff o a Mateo Alemany, o para que no parezca que está improvisando, que le diga a Xavi: dime qué director deportivo quieres, diferente a que los que estaban, y yo voy y te lo traigo. Prácticamente eso. Ahora, ¿Laporta va a tener la sensatez de volver a hacer eso? Pues la respuesta es no lo sé. No lo sé, no tengo ni la más mínima idea, porque no sé en qué se está basando Laporta. Propiamente en 2015 le dijo a Bartomeu: tu modelo es el de Floren. Laporta debería saber esto y debería saber que el modelo de Deco es el de Floren. Sin embargo, la diferencia es que ahora pues no sé por qué no lo identifica, no lo reconozco, no sé lo que está haciendo. Por eso yo quiero su dimisión, pero como sé que no va a dimitir, pues entonces Laporta está otra vez en la situación de 2005 donde tiene que escoger, y tarde o temprano o Deco se va o Laporta se tiene que cargar propiamente a Deco. Entonces está Laporta en esta situación muy clave y tenemos que tener en claro lo que pasa aquí. A partir de aquí,
dependemos totalmente de Laporta, estamos en sus manos, hay que esperar a que salga a hablar, a salir a decir algo. No ha salido a decir absolutamente nada. Si sigue dormido en plena trinchera en Stalingrado, vamos a ver qué es lo que dice, pero nada, la historia, repito, nos está hablando, y quien no conoce su historia está condenado a repetirles la frase que es cierta. Entonces, a partir de aquí, Laporta está en la misma situación, tiene que conocer su historia y tiene por ende que volver a conocer sus aciertos para volver a repetirlos. Entonces, Laporta está en esa situación y estamos en sus manos y dependemos totalmente de él. Estamos otra vez en esa situación de 2005. Simplemente eso, Deco se tiene que ir, Xavi se tiene que quedar, Xavi sí, Deco no, y en este caso pues ADN Barça sí, Mouriñismo, modelo diferente, no. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en el Maga, también yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.